Entonces, hay fósforo, sí, déjenme ver si puedo grabar porque se está guardando en una versión anterior. Chicos, creo que no se va a poder grabar, entonces les pido que presten atención a esta Gracias. presentación. Un ratito, porque se está... Entonces, hablaba de que el fósforo se encuentra de forma particulada, se encuentra como fósforo orgánico, fósforo inorgánico. El fósforo inorgánico es utilizado por bacterias, ¿no? También es el que se genera luego de las bacterias producen este fósforo inorgánico o por la descomposición de ciertos organismos luego de su muerte, ¿no? El fósforo orgánico también es utilizado por las bacterias, y estos son parte de la base de las cadenas tróficas acuáticas, ¿no? De los océanos. Este plancton, zooplancton, fitoplancton es consumido por zooplancton. El zooplancton es consumido por peces. Entonces, los peces tienen grandes cantidades de fósforo, ¿no? Los peces son los principales alimentos que nosotros consumimos que nos pueden aportar el fósforo. Hay algunos vegetales, sí, también, pero grandes cantidades de fósforo lo encontramos en todos los productos hidrobiológicos, sobre todo del mar. Entonces, los peces son la gran industria pesquera, ¿no? Y también la artesanal contribuye a poder poner sobre nuestras mesas el fósforo, ¿no? Puede ser directamente como alimento, pero también puede ser en la forma de fertilizantes que se usa para las plantas para poder brindar los nutrientes a las plantas, el fósforo. O también, como mucho tiempo se utilizó como alimento también para el ganado, ¿no? Y luego también está el guano, ¿no? Debido a que las aves comen peces marinos, las aves costeras, ¿no? Las líneas costeras, como las aves que hay en la reserva de Paracas y muchos humedales costeros, estas aves, el guano y sobre todo el guano de islas, que tenemos mucho y hemos sido famosos y ricos como país por eso, son reservorios importantes de fósforo. De hecho, en esta crisis pasada de los fertilizantes, llamó la atención mucho el guano de islas, que después de mucho tiempo se ha comenzado a hablar, y bueno, la reserva de fosfatos de Bayóvar que tenemos en Piura, que tiene pocos años y que se descubrió, ¿no? Esos fertilizantes tenían muy buen precio en, ya hace unos siglos, ¿no? Y peces que provienen de la alimentación de las aves a partir de peces marinos que tienen grandes cantidades de fósforo. Y luego las reservas terrestres, ¿no? Que hay que extraerlas también a partir de la minería y que provienen de la meteorización de minerales, ¿no? Entonces, esto es parte de cómo está circulando el fósforo y cómo nos llega a nosotros y también a las plantas, ¿no? También una parte que está en los suelos va circulando y también en el ambiente hay una parte de fósforo particulado, que es muy poco en realidad, ¿no? Lo que está en la atmósfera. De hecho, lo que está en la atmósfera son valores mucho chiquitos, mucho más chiquitos comparados a los que hemos visto en nitrógeno y carbono, ¿no? Hay mucho más fósforo en los océanos, vean ustedes las cifras de lo que está disolviéndose y lo que está en los organismos, también lo que como detritos contribuye a incrementar los valores de los sedimentos en los fondos marinos, donde hay una gran cantidad también de fósforo. En el fondo marino, si hubiera un levantamiento por choque de placas, ¿no? Una erupción volcánica, circulan, ¿no? Entre el suelo y los organismos y lo que muere también aporta con fósforo a la superficie terrestre, ¿no? Pero luego está lo que se extrae, que se utiliza en la aplicación de fertilizantes y lo que proviene también de los océanos y se utiliza también como fertilizante. Ahora, el fósforo que se mueve desde la tierra, que se utiliza como fertilizantes, que viene de depósitos terrestres o también de lo que se utiliza a partir del océano, regresa e incrementa, ¿no? Lo que está en balance en los océanos y contribuye con la eutrofización. Entonces, eso se suma a lo que al aporte del nitrógeno en los procesos de eutrofización y la generación de estas grandes masas de algas, ¿no? Que cubren océanos y generan un problema económico y ecológico muy, muy grande en diferentes partes. Entonces, estos serían los tres grandes ciclos biogeoquímicos que son importantes que veamos y les voy a pedir que ustedes revisen
el ciclo del azufre. Está en el libro del Smith, está brevemente explicado y de ahí también toma el azufre. No veo que haya preguntas ni comentarios, porque ahora es cuando, chicos, chicas. Entonces, si no, voy avanzando. Pueden ponerlos en el chat, ¿sí? Para avanzar más rápido. Luego de ver qué pasa con el flujo de energía, qué está sucediendo con los ciclos de nutrientes, una señal en el Zoom, ¿sí? ¿Me escuchan ahora un poco mejor, Gustavo? Avísenme, por favor. ¿Se escucha? Ya, ok. Lo último se me escuchó, el ciclo de fósforo. ¿Se escuchó? Ok, ok, listo. Gracias. Muy bien, habiendo visto lo que es flujo de energía, hemos visto lo que ha sido el de nitrógeno muy complejo por la participación de las bacterias, ¿no? Diferentes organismos vivos, y también porque hay varias etapas, ¿no? Hay varias etapas que hay que identificarlas y reconocer como importantes. Y luego el ciclo del fósforo, que no tiene un gran aporte desde lo que existe en la atmósfera, pero sí acuático. Y reservorios terrestres importantes. Acuérdense de Bayóvar, acuérdense del gran bono de islas, no acuérdense de los peces que comemos, tienen gran cantidad de fósforo, peces marinos, ¿no? Ahora lo que vamos a empezar a hablar es el tema de la dinámica de los ecosistemas. Los ecosistemas no son estáticos, están cambiando y vamos a ver que hay cambios con respecto a las perturbaciones. Y uno de los cambios que se observa luego de una perturbación, los cambios en las comunidades vegetales, ¿no? Entonces vamos a hablar del proceso de sucesión, que es ese proceso de recuperación de las comunidades vegetales luego de que hay una perturbación de tipo natural o artificial generada por los humanos, y ahorita vamos a describir qué son las perturbaciones. Entonces, tenemos un segundito. Sí, déjenme ver cómo estamos con la hora. Okay. Entonces, cuando hablamos de sucesión, estamos hablando del cambio en el tiempo, en la estructura de las comunidades, en una localización dada de un paisaje. No es un proceso gradual, el tiempo va a depender del tipo de vegetación que había en un inicio. Volver a recuperar un bosque que se volvió un pastizal es mucho más lento que un pastizal que se quemó, por ejemplo, o un matorral que se quemó, o un bosque con matorrales y árboles pequeños. Dependiendo del tipo de comunidad vegetal inicial, va a ser el tiempo de regeneración, ¿no? Puede ir procesos de 1 o 2 años, sobre todo en lo que son herbáceas, hasta 150 años o más cuando estamos hablando de árboles. Y depende de qué árbol, ¿no? No es lo mismo hablar de un roble que hablar de un chihuahuaco que puede vivir 300, 500 años o más, ¿no? Entonces, fijarse en un bosque que tiene más de 500 años, eso demora muchísimo tiempo en recuperarse. Entonces, esto puede ser de 1 a 2 años hasta varias décadas, ¿no? Puede haber algunos brincos entre estados dependiendo de las condiciones, una lluvia muy extrema, una migración o deposición de semillas muy rápida, entre otras cosas. Vamos a ir viendo esto poco a poco. Entonces tenemos que la sucesión no es dirigida por interacciones entre la dispersión de las semillas o propágulos de las plantas que se van a ir recuperando en estos ecosistemas, no en las comunidades vegetales de los ecosistemas, la tolerancia ecológica a las especies y su habilidad competitiva. Esto lo vamos a ver cuando distinguimos entre especies pioneras y entre especies tardías, ¿no? ¿Cuáles son las que llegan primero y cuáles son las que llegan después? En el caso de un proceso de sucesión, por ejemplo, la agricultura, ¿no? La agricultura suele mantener los ecosistemas en las etapas iniciales. Lo deja en herbáceas, ¿no? En herbáceas, en plantas anuales. Cuando son agriculturas de herbáceas, ¿no? Como el maíz, como la caña de azúcar o el arroz. También hay agriculturas de árboles, es otro tipo de agricultura, ¿no? Son plantas perennes. Pero hay una agricultura intensiva que mantiene la perturbación constante, entonces no deja que la vegetación se regenere por sí sola, no abandona o deja en descanso los suelos. Es este tipo de agricultura, la agricultura industrial intensiva. Y hay otra agricultura que es una agricultura que más bien trata como de emular, ¿no? Hacer parecer su sistema agroecológico, su agroecosistema, perdón, como si fuera muy parecido a un bosque o de una vegetación muy diversa, ¿no? Como se suelen ver en sistemas más tradicionales o de agricultura familiar o en algunos casos mediana, ¿no?
Pero si la actividad parara, en este caso, sobre todo en este caso, es fácil que la vegetación se recupere. Esto es un campo agrícola tropical, claramente tropical, por el tipo de plantas palmeras, ¿no? Hay una gran diversidad de cultivos que no se puede tener en una zona tropical. Las perturbaciones que pueden generar estos cambios en las comunidades vegetales van desde incendios forestales, sequías, erupciones, tala de árboles pueden ser cuestiones naturales o pueden ser producto de la mano del hombre, ¿no? Actividad humana. La ganadería intensiva, ¿no? Etcétera. Entonces, las perturbaciones son eventos discretos, puntuales, que producen como resultado la eliminación, que puede ser total o parcial, de la vegetación de la comunidad, ¿no? Entonces, esto crea oportunidades para que se establezcan nuevos individuos o colonias. Eso vamos a hablar en la sucesión vegetal. Pero antes de eso hay que mencionar que la sucesión no solamente es vegetal, también puede haber una sucesión de animales, de heterótrofos, ¿no? Entonces la sucesión va a depender de la fuente de energía que alimenta la sucesión. La autótrofa, que es la que vamos a hablar más, es cuando se genera un nuevo hábitat luego de que se abre un área por alguna perturbación y luego es invadida, ¿no? Y en este caso la energía proviene del sol, ¿no? Entonces las plantas captan y proveen energía para los organismos que participan en la sucesión. Entonces, la sucesión autótrofa es la sucesión vegetal, ¿sí? El otro tipo de sucesión es la sucesión heterótrofa o degradativa. Cuando la energía proviene de materia orgánica en descomposición. Puede ser un pulso o puede ser varios pulsos o un continuo de materia orgánica en descomposición. Y entonces, ¿qué observamos? ¿No? Observamos que van a empezar a aparecer ciertos bichitos, ciertos organismos que ayudan que son los detritívoros, ¿se acuerdan? ¿No? Hongos, insectos, ¿no? Etcétera, que van a contribuir a descomponer la materia orgánica. Y esto puede tomar, y esa es la energía de sucesión. Si ustedes ven una naranja cuando se está pudriendo, aparece hongos, no sé, moho negro, moho verde, y luego aparece de repente una mosca, aparecen lombrices, ¿no? Etcétera. Eso es un proceso de sucesión degradativa. En ese caso es rápido, pero una sucesión degradativa aquí, heterótrofa, no es degradativa. En un bosque que fue arrasado por una inundación, por un aluvión, ¿no? Eso demora varios años, puede llegar a ser varios años. Entonces, este es el otro tipo de sucesión, una sucesión heterótrofa o degradativa. La que yo voy a hablar sobre todo es la sucesión autótrofa. Entonces, dentro de la sucesión autótrofa, ¿no? Vamos a ver dos tipos de sucesión. La que tiene que ver con la presencia o ausencia de un suelo en el inicio de la sucesión, ¿no? Entonces, no necesariamente es por una perturbación, sino que está iniciándose realmente el proceso de generación de un ecosistema, ¿no? En el caso de la sucesión primaria, que es cuando las plantas se establecen en áreas completamente desprovistas de suelo y de vegetación, ¿no? Entonces es lo que hablábamos en el caso de formación de suelos. Si tenemos una roca, si tenemos roca madre, he quitado mi cámara porque está la red otra vez mal, tenemos roca madre, lo primero que se va a establecer en las grietas de la roca madre pueden ser líquenes, musgos y helechos, y con la ayuda de bacterias, ¿se acuerdan? Hay un proceso de meteorización tanto química como mecánica, ¿no? Más la ayuda del agua, de la lluvia, de la temperatura, del viento. Esta roca va a empezar a descomponerse y a generar sedimentos pequeños que se van a ir infiltrando entre las grietas para formar un horizonte, ¿no? Es necesario ese sedimento más suave para que entren las raíces de hierbas y otros arbustos, ¿no? Entonces, después de esta etapa de líquenes, musgos, helechos y bacterias, aparecen pastos, arbustos pequeños. Este pasto, estos arbustos pequeños brindan materia orgánica y se sigue formando suelo, le da más profundidad, más estructura, no vemos horizontes. Entonces, plantas de mayor porte y raíces más profundas pueden desarrollarse, ¿no? Y luego de esto se siguen formando más horizontes, la roca madre ya más bien se encuentra hacia el fondo, ¿no? De un perfil, de una calicata, y tenemos árboles muy grandes, ¿no? Que requieren de una gran profundidad para desarrollar raíces. Esto, por
supuesto, si estamos viendo que en un ecosistema que llega a ser un bosque, porque podría llegar a ser un matorral o más. Pero eso es sucesión primaria porque no había suelo. No había suelo y entonces esto va a tomar tiempo, va a tomar bastante tiempo. En este caso hablamos de roca madre, pero recuerden que puede ser luego se observen cómo se establecen plantas en estos tipos de sustratos, ¿no? Entonces implica la formación del suelo. Entonces la comunidad vegetal generalmente cambia conforme el suelo se desarrolla. Estamos viendo en este caso la conformación tal cual de un ecosistema, ¿no? A través primero del desarrollo de sus comunidades vegetales. Ojo que esto no viene solo, no viene con animales, microorganismos, todo. Pero digamos que las comunidades vegetales van a ser la base. Y recuerden que son el elemento autótrofo, ¿no? La base de esto. También podemos ver esto en ecosistemas acuáticos. ¿No? La asociación primaria se puede hacer en ambientes marinos, donde en algunas zonas, ¿sí están viendo mi pantalla, chicos? No sé qué pasó. A ver un ratito. A ver, me decía que no se veía. Ok, no sé por qué decía que no se veía. Ok, gracias. Entonces, en el caso de ecosistemas marinos, ¿no? Si tenemos rocas en una zona más o menos cercana a la costera y se voltean las rocas, o teníamos algunos organismos crustáceos, moluscos ahí, pero se voltea, vamos a ver un proceso de sucesión primaria, ¿no? Porque no hay nada en esa roca volteada, ¿no? Y empiezan a llegar algas, ¿no? Vamos viendo algunas especies de algas. Vemos que primero en la asociación temprana, algas como esta de color azul, la ulva, luego va llegando esta roja, que es bastante generalista porque se encuentra casi en todas las etapas de asociación, las gigartinas, esa es la caniculata de la roca, la roja, la leptorrinchos es esta de aquí mostaza, y luego aparecen otras, ¿no? La gelidium y la rhodoglossum. Entonces, esto va apareciendo gradualmente porque, bueno, tenemos en el océano se van transportando, ¿no? Estas especies y se van estableciendo en estas rocas. De hecho, es una estrategia para poder recuperar ecosistemas acuáticos. Se pueden usar rocas o incluso tengo colegas, biólogos marinos, que trabajan utilizando bloques de cemento, ¿no? Para poder contribuir a la regeneración de estas comunidades de algas, o comunidades en general, ¿no? Biológicas acuáticas. El otro tipo de sucesión, dependiendo del suelo, ¿no? Es la sucesión secundaria. En este caso ya hay suelo y más bien ya hay una comunidad bien establecida, la totalidad de la vegetación es destruida. Puede ser una perturbación natural o antropogénica por el hombre. Y luego de esto inicia un proceso de recuperación, ¿no? Si es que se detiene la perturbación. Se detiene la perturbación y comienza la regeneración. ¿Por qué? Porque queda algunas semillas en el suelo que resisten a los fuegos o porque han llegado otras semillas de otros lados por viento, por aves, ¿no? Las heces de las aves pueden llegar a algunas semillas de otros lados y eso contribuye a que luego estas plantas vayan regenerándose. O puede que haya un banco de semillas que resiste, ¿no? Entonces, primero llegan las especies pioneras, ahorita vamos a explicar qué cosa es. Suelen ser plantas anuales o también algunos grases y algunas plantas perennes pequeñas, para luego dar paso a las especies intermedias. Estas son buenas colonizadoras, ¿no? No cualquier planta puede crecer en un suelo desnudo, más seco, con alta evaporación de agua, ¿no? Con mucha radiación solar. Solo algunas especies pueden hacerlo. Luego hay un reemplazo progresivo por especies intermedias, que suelen ser grases, arbustos y algunos, en este caso, un bosque de pinos, ¿no? Pinos y encinos y otras especies que van a ir creciendo, árboles jóvenes, pequeños, y luego se van cambiando ya a árboles maduros de encinos, de robles y otros más, ¿no? Entonces va a haber un cambio gradual de esta vegetación y vamos a ver más adelante cómo esto conlleva también la diversidad de animales. Cuando llegamos a la madurez de este bosque, en este caso llevamos menos de 50 años, es un bosque templado, esto se conoce como la comunidad climática. Entonces, este proceso que ocurre en la sucesión secundaria es mucho más rápido, ¿no? Es mucho más rápido que la sucesión primaria, porque en la primaria no hay suelo. Entonces, como no hay suelo, el proceso es mucho más lento.
¿no? La sucesión secundaria se desarrolla de 5 a 10 veces más rápido que la sucesión primaria, ¿no? Pero siempre y cuando la perturbación se detenga, porque si no, no se va a dar un proceso de recuperación, porque la perturbación va a ser constante. En este caso, un incendio, los incendios suelen apagarse, ¿no? Pero si fuera la actividad agrícola permanente, esa recuperación no se queda, a lo más se quedará en paz, ¿no? Pero esto es lo que vemos en el caso de sucesión secundaria. Sí hay suelo, pero hay una perturbación que modifica la comunidad vegetal original. Lo que ocurre a medida que se dan los cambios en estas comunidades vegetales y a nivel de ecosistema es que también se dan cambios a nivel de comunidades animales. Entonces, la composición templado, en los de bosques templados, vemos cómo ciertas aves van apareciendo de la sucesión. Tenemos hierbas y arbustos bajos. Luego, en algunos estadios intermedios, van apareciendo otras aves como estas, ¿no? Que van encontrando mejores hábitats en estos árboles más altos, tienen los alimentos ideales, ¿no? Entonces aparecen otro tipo de especies. Y otras especies que aparecen sobre todo en los estadios más avanzados de sucesión, el estadio clímax. Y hay otras que las encontramos prácticamente en todas, ¿no? En todos los estadios, son bastante generalistas, como estas musarañas, algunas también, algunos mamíferos también, todas, pero en casi todas, ¿no? En estos estadios. Pero más allá, son fácilmente observados por sus depredadores, ¿no? Entonces, por distintos motivos, alimento, depredación, no refugio, van cambiando la presencia de los animales a lo largo de los estadios sucesivos. Entonces, tenemos que esto también se va haciendo más complejo y más diverso. Las especies que encontramos en estos estadios, básicamente reconocemos dos bloques, ¿no? Las que son las especies pioneras, que son las que llegan primero, ¿no? Como los estrategas de la reserva, ciclos vitales cortos, no viven mucho, son anuales o bianuales, o arbustos que no viven mucho tiempo, tasas de crecimiento muy rápidas, por lo, por lo tanto tienen un crecimiento poblacional rápido y una gran capacidad de dispersión. Son buenas colonizadoras. No a todas les gusta. Son sitios, ¿no? Las pioneras llegan cuando las temperaturas son altas, la radiación es elevada, la humedad relativa es muy baja, la evaporación es muy alta, ¿no? Entonces, tiene todas las condiciones en contra para la vida, pero hay especies que sí pueden crecer en estas condiciones, los colonizadores, ¿no? Estas van a contribuyendo con materia orgánica, con humedad en el suelo, ¿no? Con textura, todo lo necesario que va a ser útil para que se establezcan las siguientes, ¿no? Que son las especies tardías, que son especies consideradas estrategas del CAN, acuérdense también de poblaciones, especies grandes, de crecimiento más lento, de capacidad dispersiva menor, ¿no? Y de dinámicas o crecimiento poblacional también más lento, ¿no? Son las estrategas de la K, que suelen tener llegar a la capacidad de cargas muy grandes, que para crecer deben tener ciertas condiciones, ¿no? De humedad, de materia orgánica, de protección de otros árboles, ¿no? Etcétera. Entonces, son bastante diferentes a las especies que encontramos en los estadios iniciales de la sucesión. El llegar a la comunidad clima, una comunidad vegetal, a un estadio clima, es una comunidad madura, donde ya no hay más cambios en la composición de plantas, ¿no? Y se mantiene por muchos años, por periodos largos, pero no quiere decir que sea indefinido, porque estos árboles en algún momento van a morir, se va a caer un tronco, otra vez puede haber un incendio, etcétera. Entonces, aunque sea un tronco de un árbol, en un bosque tropical húmedo, por ejemplo, lo van a ver
los biólogos y los forestales, cuando se cae el tronco de un chihuahuaco, no se cae un cedro, una castaña, eso va a haber un claro gigantesco, ¿no? Que es un área abierta, ¿no? Entonces, en ese claro empieza un proceso de sucesión natural. Llegan las pioneras, llegan luego las intermedias y las tardías, ¿no? Entre pioneras y tardías, que es lo que estamos viendo. Entonces, hay una transición, no están marcados lo de pionera y tardía. Pero entonces, esto es lo que nos decía el ciclo adaptativo, ¿no? Son procesos de llegar a climas, pero luego hay un proceso de colapso y luego una reorganización. Pero esta fase organizada se mantiene mucho tiempo, bastante tiempo. Y hay tipos de sucesión, ¿no? Por los mecanismos que se desarrollan en la sucesión. Vamos a tener tres tipos de mecanismos, ¿no? Son el de la facilitación, la tolerancia y la inhibición. Esto va a determinar tipos de sucesión. El de la facilitación es el clásico, no es el modelo clásico de sucesión, donde tenemos especies pioneras, que son las que van a contribuir, con que luego se establezcan las siguientes especies, ¿no? Entonces, se va a hacer menos adecuado el ambiente para esas especies que llegan primero, pero más apropiado para las tablas, ¿no? Y entonces, al final, las especies que quedan son las que ya no van a modificar más el ambiente, sino simplemente ya se quedan, ¿no? Ya no va a haber mayores cambios. La contraparte es el modelo de inhibición. En este modelo, el ambiente se hace menos adecuado para cualquier especie, ¿no? Pero en este caso, el reemplazo no necesariamente es ordenado entre especies pioneras y tardías, ¿no? En realidad, porque cada especie puede excluir o suprimir a cualquier nuevo colono. Hay un caso muy común, trataremos a todavía jalarán hasta las 9:30, chicos, chicas. Alcanzaremos hasta las 9:30. Ya faltan 18 minutos. ¿Sí? Y ahí lo cierro. ¿Está bien? Wow. Entonces, ok, 10 minutos y cierro. Tienen otra clase. Ok, qué valientes, chicos. Más bien, gracias. Ya, entonces 10 minutos, antes de 10 minutos cierro. ¿Sí? Gracias por avisar, más bien. Por ejemplo, tenemos un caso muy estudiado en ecosistemas de bosques tropicales húmedos en la península de Yucatán, en México, donde colegas mexicanos han visto el desarrollo de unos helechos que crecen en campos de cultivo en descanso, pero que provienen de los bosques, ¿no? Esos helechos que tienen un rizoma en el subsuelo muy grande, ¿no? Y para cortar el helecho no solamente hay que sacar las frondas, ¿no? Que es esta como hoja de las pteridofitas, sino que también hay que eliminar el rizoma. Entonces, si se establece este helecho ya no crece nada más. Entonces, el proceso de sucesión no se da, se corta, se inhibe, ¿no? Entonces, ay, ya no saltes, perdón. Bueno, no, se inhibe el proceso de sucesión y ya no necesariamente se va a llegar a una comunidad vegetal en estadio de madurez, en estadio pleno, ¿no? El intermedio, digamos, es el de la tolerancia, ¿no? Donde el ambiente no es ni más ni menos favorable para las especies, ¿no? En los estadios sucesionales secuenciales, ¿no? Cualquier especie puede iniciar el proceso de sucesión. No solamente las pioneras herbáceas chiquitas, en la Amazonía, por ejemplo, están las cecropias, que son árboles bastante grandes, ¿no? Que suelen estar en etapas sucesionales iniciales de los bosques o de las playas, en ciertos tipos de bosques. Ustedes lo van a ver con mayor detalle, los forestales sobre todo. Entonces, no hay realmente como un orden allí, ¿no? Cualquier especie puede iniciar la sucesión. Entonces, en realidad, finalmente las especies residentes son aquellas capaces de tolerar los cambios en los ambientes, ¿no? Que generan las especies tempranas y ya ninguna otra especie puede tolerar las condiciones existentes, ¿no? Entonces esto es más un intermedio. Aquí se facilita, los que facilitan, se acuerdan este proceso de interacción que vimos en comunidades, son las especies pioneras. Aquí puede establecerse alguna al inicio y no deja crecer nada más, ¿no? Y aquí puede ser cualquiera, un intermedio. No hay realmente una especie en particular que inicie la sucesión. Entonces no es blanco y negro realmente, ¿no? Hay como gradientes también en los tipos de sucesión, de los mecanismos, ¿no? Que van a generar sucesión.
Cuando se da una perturbación en la etapa de clímax, de madurez, otra vez inicia. Si es que se llega a la madurez, aquí no necesariamente se llega a la madurez. Otra vez inicia el proceso de sucesión. Es importante entonces ver que lo pintas como de animal, ¿no? Entonces hay un paso en general, sobre todo en el modelo clásico de facilitación, de las en esta. También hemos visto que se van alargando las cadenas tróficas, y se dieron cuenta en el gráfico de diversidad animal, porque van apareciendo más especies a medida que la diversidad se incrementa también en lo largo de la sucesión, y hay un aumento de la estabilidad. Ahora me escuchan, chicos, chicas. ¿Se sigue escuchando entrecortado? ¿Me escuchan mejor? Porque apagué la cámara por eso. Pero si no me avisan, por favor. Ya, espero que haya mejorado. Y el aumento de la estabilidad, porque cuando aparecen mayor cantidad de especies, las relaciones contribuyen con la estabilidad, ¿no? Es benéfico para un ecosistema tener comunidades vegetales, animales con múltiples especies, más que comunidades vegetales y animales con pocas especies, ¿no? Y aquí es donde lo relacionamos con este concepto de la diversidad biológica y la estabilidad, ¿no? No es lo mismo tener un ecosistema con solamente una cadena con tres especies, donde hay una secuencialidad, ¿no? De quién consume a quién, y si una desaparece, nos van a quedar dos. Si se aparece la tres, quedan las dos, pero si se aparecen las dos, aquí se corta, ¿no? El flujo de energía, y ni decir desaparece la especie uno en un ecosistema como este. Si tenemos un ecosistema con mayor número de especies y mayor número de conexiones, estas características, esto va a brindar al ecosistema una mayor capacidad de hacer frente a los cambios ambientales, ¿no? La resiliencia de la que vamos a hablar, ¿no? En estos casos, por ejemplo, tenemos la especie 2 que contribuye a la especie 4 y a la especie 3. Si desaparece la especie 2 se mantiene, ¿no? Si desaparece la especie 2, todavía tenemos la especie 1, que también nutre a la 4, y está a la 7 y a la 5. Van probablemente desaparecer algunas, pero otras prevalecerán, ¿no? Entonces, mayor número de especies, y también especies que tengan grupos de especies con las mismas funciones, y tener muchas funciones en los ecosistemas, no nichos, ¿se acuerdan? Dentro de esos grupos de especies con funciones similares, si alguna desaparece, quedan otras que cubren esa función. Entonces, eso contribuye con la estabilidad y la posibilidad de hacer frente a cambios de los ecosistemas. Entonces, los ecosistemas silo, en el caso de este ecosistema de aquí, con más especies, hay lo que se llama la compensación, ya que si desaparecen algunas especies y anulan algunas conexiones entre especies, se compensa con el flujo de energía por las otras fuentes, ¿no? Entonces, por eso es importante, es una de las razones de la que la diversidad sea importante. No solamente en términos de riqueza, sino también de funciones, ¿sí? De funciones también. Por eso les ponía yo el video de por qué es tan importante la biodiversidad. Aquí se habla, en algunos casos, hay ecosistemas más sensibles que otros, ecosistemas más diversos que otros. No es lo mismo ecosistemas terrestres que acuáticos. Entonces, para que vayan identificando eso en los videos, ¿sí? Si pueden ir compartiendo ideas en el chat acerca de lo que vieron en el video, yo también voy a ir revisando lo que están poniendo, ¿sí? Considerarlo como participación. Ahora, en lo que es la diversidad, nosotros, por ejemplo, hemos hablado en comunidades de lo que es la diversidad estructural. En la diversidad estructural estamos hablando del número de elementos diferentes del sistema, especies, ¿no? Es básicamente lo que hemos visto en comunidades, donde la S, ¿se acuerdan que esta S es el número de elementos diferentes? La PI, la frecuencia, P subíndice I, ¿no? Era la proporción, o la probabilidad de que ocurra un elemento dado, y nos habla de que cualquier fuente de heterogeneidad es generadora de diversidad, ¿no? Y la diversidad mayor a mayor número de elementos, y esto con abundancias similares. Luego está lo que es la diversidad funcional, que tiene que ver con números de estados diferentes, ¿no? Que se ve en un sistema.
Entonces, los sistemas ecosistemas pueden tener diferentes estados, pueden ser estaciones del año, las etapas sucesionales, ¿no? Y la S en este caso ya no son elementos diferentes, sino estados diferentes, ¿sí? Puede ser la disponibilidad de agua en un ecosistema, pueden haber un año seco, un año húmedo, un año intermedio, ¿no? En un ecosistema, son estados diferentes, ¿no? Y pueden tener probabilidades. Si hay un estado que es más probable que los demás, entonces esta diversidad se reduce, ¿no? En este caso, en términos de estados. Y la diversidad mayor es a mayor número de estados y con probabilidades de ocurrencia similares también en este caso. Samir está compartiendo algo en el chat también sobre el video de la importancia de la biodiversidad. Por favor, les pido que vayan compartiendo. Los voy a tener aquí registrados en el chat, ¿sí? Porque esto se queda grabado. Luego vamos entrando, y eso es parte de un artículo que hablado de diversidad, en el caso de temas vamos a hablar de lo que es la diversidad alfa, la diversidad beta y la diversidad gamma, ¿sí? La diversidad alfa es la intrínseca a una comunidad que se calcula con la riqueza de especies o los índices, ¿se acuerdan de índices de Simpson y Shannon? Se puede cartografiar, se puede relacionar la biodiversidad con parámetros ambientales o aplicaciones. Tenemos la diversidad beta, que es la diversidad, es el grado de cambio, de reemplazo de las especies entre diferentes comunidades en un paisaje. Y la diversidad gamma, que es la diversidad, la riqueza de especies del conjunto de comunidades. Acá tenemos la alfa diversidad en una comunidad, la beta es que es tan diferente esta comunidad en verde con la celeste, y la gamma es todo lo que tenemos en total de diversidad, ¿no? En todo este paisaje, con muchas comunidades. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 comunidades, y la gamma es lo que tengamos entre las 8 comunidades. La beta lo podríamos evaluar entre una y otra comunidad, la diferencia, ¿no? Pueden ser en 1, 2, 3 comunidades la diferencia. En el artículo que yo les mostraba está lo de la diversidad, ¿no? Con ejemplos. Entonces ya lo voy a dejar aquí para que ustedes revisen. La próxima semana estaremos avanzando. Lo que voy a hacer es recortar la última parte de bio. Y me voy a concentrar en esto de acá y en la parte de resiliencia y estados estables de los ecosistemas. Voy a ir subiendo las diapositivas hasta aquí para que las puedan revisar, para que vayan avanzando estudiando. Y la siguiente clase ya concluimos y subo las diapositivas de lo que queda. ¿Está bien? También el video. También voy a subir el video. Bueno, chicos y chicas, les agradezco a los valientes que se han quedado hasta el final. Suerte y ánimo para los que tienen este curso más tarde, ahorita de análisis matemático también. Entonces nos vemos la siguiente semana. Si desean, puedo abrir un espacio de consultas para el trabajo encargado del próximo jueves. Todavía hay tiempo para que puedan elegir sus noticias, resolver dudas. Si quieren mandarme los links, que de los que tienen dudas me escriben directamente, ¿sí? Si Carlos me manda la tabla completa y luego por los tiempos podemos ir, puedo recibir los links directos de los que han hecho los cambios. Carlos, Sí, profesora, yo le envié el nuevo cuadro adelante. con los links. Un video está en inglés. Perdón, Carlos. Yo le envié el cuadro con los links. Ah, ya listo. Muchas gracias. ¿Sí? Mm, mm. Muchas gracias. Entonces, el video, tienen que entrar a YouTube y en el YouTube hay función para poner subtítulos. ¿Sí? Entonces, sí, por favor, ayúdense para ver cómo le pueden poner los subtítulos. Pues sí se puede, sí se puede. Está medio oculta, pero tiene sus trucos para poder ponerlos. ¿Sí?